El Centro de Capacitación Personal y Profesional para Maestros les da la más cordial bienvenida y agradece su confianza. Hoy vamos a trabajar con el documento Aprendamos en Comunidad, específicamente con el fascículo número 6 denominado Integración del Programa Analítico, Puente hacia la Planeación de Aula. Aprendamos en Comunidad es una serie de materiales educativos que la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, mejor conocida como Mejoredu, pone a disposición de las maestras y los maestros, con el propósito de apoyar la concreción curricular del Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria 2022, mediante orientaciones que acompañen el proceso de elaboración de los programas analíticos e impulsen la creatividad en la planeación didáctica, por medio de la presentación de algunas formas de integración curricular, mismas que abordaremos durante esta sesión. En la imagen que vemos a continuación, podemos identificar el proceso de concreción curricular y sus participantes. En primer lugar, tenemos el Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria 2022, así como los programas sintéticos de estudio de la fase 2 a la fase 6, en los que participó la Autoridad Educativa Federal. Además, recordemos también que se hicieron foros de consulta en los que participaron diferentes actores de la educación para poder mejorar estos documentos que tenemos ya en este momento. En la elaboración de los programas analíticos de cada escuela participan los colectivos docentes. Ellos son quienes a través de esta lectura de la realidad realizan el diagnóstico socioeducativo de cada escuela. Y estos programas analíticos serán el insumo más importante para poder llevar a cabo las actividades durante cada ciclo escolar. Y finalmente tenemos la planeación didáctica. La planeación didáctica es elaborada por los docentes de cada grupo, quienes identifican las necesidades y los intereses de sus estudiantes y en conjunto con sus compañeros de fase y de academia llevan a cabo actividades para poder dar solución a todas esas problemáticas identificadas en la lectura de la realidad. Cada docente deberá tener su planeación didáctica contextualizada y atendiendo las necesidades específicas de su grupo. En la página número 2 de este documento nos señalan que los colectivos docentes elaborarán el programa analítico partiendo de la lectura de la realidad. Además, deberán llevar a cabo la contextualización de los contenidos de los programas sintéticos, algo que veremos de forma específica en unas diapositivas más adelante. Además de ello, deberán también estar atentos a la incorporación de los contenidos que se consideran necesarios y que no aparecen dentro de los programas sintéticos. A esto es a lo que llamaremos codiseño de contenidos. Y además también deberán estar atentos las maestras y los maestros en la construcción de estrategias orientadas a la planeación didáctica. Todos estos elementos nos van a dar lugar a este programa analítico, en el que se espera que se involucre a estudiantes, a todos los docentes, a las familias de nuestros alumnos y, por supuesto, a la comunidad, para poder crear estas experiencias educativas que nos permitan dar solución a esas problemáticas identificadas a través de la lectura de la realidad. ¿Qué vamos a encontrar en este material de Aprendamos en Comunidad? En este fascículo, de forma específica, vamos a encontrar información para configurar un proyecto integrador. Un proyecto integrador que nos permita orientar esta ruta de acción colectiva para la planeación de aula. En pocas palabras, en este documento vamos a encontrar un ejemplo muy importante que nos va a ayudar a identificar la forma en que podemos vincular
los 3 escenarios para poder llevar a cabo estas actividades que solucionen esas problemáticas detectadas en la lectura de la realidad. El proceso de integración curricular es un ejercicio de vinculación de las situaciones o problemas. Eso es algo que debemos atender de forma prioritaria. Esas situaciones o problemáticas que estamos identificando en nuestra lectura de la realidad, las debemos atender a través de la planeación didáctica. Estas situaciones que se identifican en la comunidad hay que vincularlas con los contenidos de cada campo formativo. Esto también deberemos llevarlo a la vinculación con los ejes articuladores. El propósito de todo esto es desarrollar acciones formativas que promuevan en los alumnos, en la familia y en la comunidad la solución a estas problemáticas. En este documento vamos a encontrar estas orientaciones precisamente para que las maestras y los maestros tomemos decisiones sobre qué acciones formativas deberemos desarrollar durante el ciclo escolar en cada planeación didáctica. Eso es lo que vamos a encontrar aquí. De manera más específica, como lo vemos en este esquema, la integración curricular depende de esta situación o problemática que identificamos en nuestro contexto mediante esta cotidianidad que tenemos con nuestros alumnos, con sus familias y con la comunidad en general. De todo eso que observamos, de todo eso que conocemos, vamos a hacer la identificación de estas situaciones o de estas problemáticas. Además, la integración curricular también nos dice, debemos vincular los 4 campos formativos con sus contenidos y sus procesos de desarrollo de aprendizaje y vincular también los ejes articuladores. Estos 3 elementos nos van a llevar a estas acciones formativas que deberemos implementar en nuestras aulas mediante las diferentes metodologías que se trabajan para cada campo formativo. Y estas acciones formativas deberán dar lugar a esta solución de las problemáticas o en caso de que no se logren solucionar completamente, disminuirlas. ¿Cuáles son los principales cambios que plantea el Plan de Estudio 2022? En primer lugar, avanzar hacia una transformación de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en y desde la escuela. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, como docentes, lo primero que debemos tener presente es que nuestra planeación didáctica deberá encaminar acciones para poder atender las problemáticas detectadas en la escuela y atenderlas desde la escuela, pero no tan solo en nuestras escuelas, también dentro de nuestras comunidades. Para ello, deberemos estar vinculando siempre, en todo momento, en esas acciones que vamos a llevar a cabo en nuestra planeación, deberemos vincular el contexto que estamos viviendo en nuestra escuela y alrededor de nuestra escuela, que viven los niños en su contexto familiar. Todo ello, obviamente, nos dará una idea de esas realidades en donde se encuentran nuestras niñas, niños y adolescentes. Cómo viven y cómo aprenden en esa realidad inmediata que ellos tienen. La lectura de la realidad, entonces, nos va a permitir reconocer estas situaciones, problemas o acontecimientos que suceden en la cotidianidad. No nos vamos a ir a situaciones tan complejas. Vamos a identificar eso que tenemos a nuestro alcance, esas situaciones cotidianas que estamos viviendo y que los niños están viviendo 24/7. De esta forma, vamos a identificar estos puntos de partida para poder desarrollar un trabajo didáctico. Ese trabajo didáctico deberá integrar saberes, formas de pensar, formas de sentir,
formas de relacionarse con las demás personas, pero también formas de relacionarse con el entorno. Y esto obviamente va a constituir precisamente la concreción y el desarrollo de un currículo integrado. Recordemos que ahora ya no podemos trabajar de manera fragmentada. Hoy debemos integrar las diferentes disciplinas en cada campo formativo precisamente para atender esas necesidades que nos da nuestra lectura de la realidad, pero también atender esos intereses que tienen nuestros estudiantes. Los programas analíticos, entonces, van a estar vinculados con esta lectura de la realidad. Van a expresar el trabajo de integración que los colectivos escolares hacen de los distintos componentes curriculares. Esos componentes curriculares, recordemos que son los campos formativos, los contenidos, los PDA y los ejes articuladores. Nuevamente, partiendo de la lectura de la realidad. ¿Cuál va a ser el propósito de estos programas analíticos? El programa analítico va a tener como propósito precisamente desplegar todas estas acciones formativas que van a contribuir al análisis, a la comprensión y a la transformación de esas situaciones o de esos problemas que fueron identificados. El programa analítico, por decirlo de alguna manera, será el eje, será la ruta que debemos tomar precisamente para atender las problemáticas identificadas. El programa analítico, entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que nos da? Cada programa analítico de cada escuela lo que pretende y lo que lleva a cabo es recuperar las voces y las visiones tanto de los docentes como de los estudiantes, pero también necesita recuperar las voces y visiones de las familias y de la comunidad. Por ello, tan importante las entrevistas que hacemos con los padres. Por ello, tan importante la forma en cómo detonamos en nuestros estudiantes sus gustos, sus necesidades, sus intereses. Y también este programa analítico nos permite llevar a cabo estas experiencias formativas en y desde la escuela. Nos permite generar estas experiencias dentro de nuestro trabajo docente. Obviamente, con el programa analítico se pretende desarrollar nuevas formas de mirar nuestro entorno. ¿De qué manera, como docente, yo estoy percibiendo a esa comunidad? ¿De qué forma me estoy dando cuenta, mediante el trato que tengo con mis alumnos cada día, de lo que le está afectando dentro de su familia? Pero que probablemente no es algo que afecte a un solo alumno, probablemente está afectando a varios y entonces ya nos damos cuenta que no es una problemática particular, sino que es una problemática del contexto en que nos encontramos. Esto obviamente nos permite tener una visión más amplia de aquello que podemos hacer para mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes, pero partiendo de todo eso que hemos encontrado en su contexto. Y finalmente, estos programas analíticos nos permiten expresar estas decisiones colectivas que tomamos como colectivo docente en nuestros consejos técnicos y estas decisiones colectivas nos van a llevar precisamente y nos van a impulsar a realizar planeaciones de aula orientadas al desarrollo de procesos educativos, pero estos procesos educativos hoy no pueden ser procesos educativos vacíos. Hoy tienen que ser contextualizados porque debo tomar en cuenta a las familias y al contexto de la comunidad y deberán ser también reflexivos, porque antes de llevar a cabo la elaboración de mi planeación, ya reflexioné con mis compañeros de fase o con mis compañeros de academia y ya reflexioné también con mis demás compañeros docentes en esos consejos técnicos en donde plasmamos
todas estas inquietudes. Y además de esto nos dice contextualizados, reflexivos y participativos. Participativos porque no puedo solamente poner en marcha actividades vacías. Debo de estar pendiente del avance de los niños. Debo estar pendiente cómo se están apropiando de ese aprendizaje y debo también participar en esas mejoras, tanto para su aprendizaje como para la mejora en la comunidad. Así es como este nuevo plan de estudio tiene cambios significativos que obviamente lo que buscan es atender las necesidades de nuestras niñas, niños y adolescentes, que como recordamos, ellos son la prioridad y se encuentran al centro junto con la comunidad. Ahora bien, ¿qué es un proyecto integrador? ¿A qué le llamamos proyecto integrador? El proyecto integrador es una ruta de acción colectiva. Y aquí vamos a hacer énfasis en estas palabritas que encuentran ustedes subrayadas en esta diapositiva. Estas palabras que están aquí, que presentamos, son palabras que ustedes se darán cuenta se repiten de manera continua en los diferentes documentos de la nueva escuela mexicana. Por lo tanto, eso es lo que nosotros debemos tener presente. Esas palabritas, esos conceptos son los que van a prevalecer en nuestro examen. Entonces, hay que identificarlos y hay que llevarlos a la práctica que debemos nosotros tener en nuestras aulas. Este proyecto integrador, decíamos, es esta ruta de acción colectiva. Colectiva porque hoy no puedo trabajar en solitario. Hoy no puedo trabajar de forma individual. Hoy tengo que apoyarme de mis compañeros para poder transformar esta realidad de mis estudiantes. Y bien, el proyecto integrador lo primero que busca es avanzar hacia este trabajo didáctico. ¿Cómo voy a poner en marcha estos proyectos? ¿Cómo voy a trabajar estas diferentes metodologías para poder encauzar al alumno a esta solución de problemáticas? Además de ello, el proyecto integrador debe contribuir al análisis, reflexión y transformación. Nuevamente encontramos estos conceptos de análisis, reflexión y hoy nos dice transformación. ¿Qué es lo que voy a transformar? Bueno, pues lo que yo debo transformar a través de mis actividades con los alumnos serán estas situaciones o estas problemáticas identificadas en la comunidad a través de así es, de la lectura de la realidad. Y además de esto, el proyecto integrador debe ser también un proceso de diálogo. El diálogo es algo fundamental en este nuevo plan 2022. Estar dialogando con nuestros compañeros, estar dialogando con el colectivo docente y además de dialogar, nuevamente tenemos ahí este concepto, reflexionar en colectivo. Todo esto que yo identifique, estos avances, estos retrocesos, estas barreras que se me presentan, las debo dialogar y reflexionar con mis demás compañeros para que de esa forma, entre todos, en comunidad, también encontremos soluciones. Y bien, el proyecto integrador lo que busca también es tomar decisiones con respecto a las intencionalidades y a las acciones formativas que se esperan desarrollar con los estudiantes, con las familias y con la comunidad. Además de ello, también deberemos tomar decisiones en cuanto a los momentos, a los espacios y a los tiempos para llevar a cabo estas acciones formativas. Y aquí hago una pausa. ¿Por qué? Recordemos que hoy nosotros tenemos autonomía. Anteriormente, en el plan de estudio 2011-2017, nos daban una cantidad de horas que debíamos nosotros atender para español, para matemáticas, para ciencias. Hoy no tenemos esa situación. Hoy nuestro nuevo plan de estudio, nuestros programas sintéticos no nos manejan horarios para los diferentes campos formativos. Por eso nos dice aquí que por medio de este proyecto integrador, nosotros, los maestros, somos quienes vamos a decidir en qué lugares voy a llevar a cabo mis actividades, estas acciones formativas, por cuánto tiempo.
por 1 hora, por 1 hora y media, por 2 horas. Nosotros vamos ahora a determinar el tiempo. ¿Y en qué momentos? ¿En qué momentos yo voy a estar implementando estas acciones formativas dependiendo la problemática? Esto es parte de nuestra autonomía. De acuerdo al contexto en que me encuentro, de acuerdo a las necesidades de mis estudiantes, yo como maestro soy quien va a decidir cómo llevar a cabo estas acciones formativas y cuál va a ser la intención de cada una de ellas, qué es lo que quiero solucionar o qué es lo que quiero atender. Y finalmente, el proyecto integrador nos dice que deberá ser la construcción de un proyecto que integre la acción colectiva. Nuevamente tenemos aquí este concepto colectivo. Todo lo que debemos nosotros llevar a cabo deberá ser en colectivo, en colaboración con los demás. Construcción de un proyecto que integre la acción colectiva orientada a que cada docente planifique su labor con el grupo y anticipe los momentos y espacios de encuentro colectivo entre diferentes integrantes de la comunidad. Nuevamente, aquí nos dice, es el docente el encargado de esta planificación de actividades. ¿Dónde, cuándo, con quién voy a llevar a cabo estas actividades? Y aquí nos dice algo muy importante. Como estamos hablando de espacios colectivos, bueno, no solamente me voy a enfocar en el alumno. Hoy deberé llamar a mis clases, a la escuela, a mis actividades, deberé llamar a los padres de familia o a otros actores de la comunidad que me ayuden a resolver esa problemática y que abonen al aprendizaje de nuestros alumnos. Y bien, en la página número 5 de este documento encontramos estas 9 preguntas. Estas 9 preguntas, maestros, maestras, nos van a permitir tener una visión más clara de qué es lo que debemos incluir en nuestras planeaciones. Por eso nos dice, es el programa analítico el que nos va a dar la pauta de esas acciones que voy a colocar en mi planeación didáctica. Y en primer lugar tenemos la pregunta que dice, ¿quiénes esperamos que participen para abordar esta situación o problema de interés? La segunda nos dice, ¿cómo vamos a organizar los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje? ¿Qué acciones formativas pueden contribuir a su análisis, comprensión y transformación? ¿Qué espacios pueden contribuir al desarrollo de experiencias formativas y situadas? ¿Cómo podemos llevar a cabo una evaluación formativa a partir de los intereses y motivaciones de aprendizaje expresados? ¿Qué intereses y motivaciones de aprendizaje tienen estudiantes y familias en torno a esta situación o problema de interés? ¿Cuánto tiempo destinaremos? ¿Una semana, un mes, la última semana de cada mes, todos los viernes? ¿Cuáles son nuestras intencionalidades formativas en torno a esta situación o problema de interés? Y finalmente, ¿qué vamos a hacer para abordar esta situación o problema de interés para nuestra comunidad? Son preguntas que nos debemos plantear en el momento que vamos a diseñar nuestras planeaciones, porque cada planeación deberá atender diferentes problemáticas, dependiendo cómo se hayan organizado en su consejo técnico, cómo hayan ustedes organizado esos contenidos y esos PDA de acuerdo a cada problemática que identificaron en su lectura de la realidad. Los participantes. ¿Quiénes son los participantes en este proceso? Es deseable que participen, en primer lugar, los estudiantes de todos los grados, de todas las fases, para poder abordar esta situación o esta problemática de interés. Cada fase, cada grado, obviamente va a actuar de manera distinta. No en todos los salones vamos a tener las mismas actividades. Cada grupo va a tener sus propias actividades de manera diferenciada para atender las particularidades de sus participantes.
Los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje. Es posible abordarlos en varias situaciones o problemas identificados en la lectura de la realidad. Su elección nunca es fija y puede variar durante la planeación didáctica a partir de las motivaciones o los intereses que surjan en el camino. Esto también es importante, identificar. Hoy, los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje ya no se ven así como vienen en listita. Hoy nosotros determinamos cuáles vamos a ver primero, cuáles vamos a ver en enero, cuáles vamos a ver en julio. Nosotros hacemos nuestra organización de contenidos y PDA para atender precisamente la lectura de la realidad y sus problemáticas. Entonces, hoy el docente es quien identifica, quien selecciona y quien puede modificar. Aunque podamos ya tener nuestra planeación de la quincena o del mes bien elaborada, ya bien identificada, quizás en el camino nos damos cuenta que el niño requiere de otro contenido o de otros PDA. Y entonces podemos tener esa flexibilidad de hacer las modificaciones necesarias para atender esas cuestiones que van surgiendo al momento de la aplicación. Intencionalidades y acciones formativas. Hay que considerar aquello que esperamos que ocurra para cambiar y transformar la situación o problema de interés e imaginar otras formas de ser, de pensar o actuar. Esto obviamente permite proponer acciones formativas en torno a las cuales se puede trazar una ruta de acción común. Esta ruta de acción común la podemos llevar a cabo con nuestro colectivo, en colaboración con las demás fases o con los demás grados. Nosotros podemos identificar qué intención tengo al llevar a cabo estas acciones formativas. Voy a atender esa situación o ese problema, ¿cómo lo voy a llevar a cabo? De esta forma, entre todos podemos llevar el mismo camino y esto obviamente favorecerá esa solución a esas problemáticas o a esas situaciones identificadas. Tiempo y lugar. La determinación del tiempo y el espacio destinado al desarrollo del trabajo didáctico es una decisión que depende de sus intencionalidades, de la naturaleza de las propias situaciones o problemas de interés, del tipo de acciones formativas que se acuerde desplegar y de la forma en que decidan su organización. Siempre es posible hacer ajustes durante la planeación didáctica. Y aquí, bueno, obviamente es importante retomar qué quiero lograr, qué quiero solucionar. Y con base en ello vamos a determinar por cuánto tiempo voy a llevar a cabo ese proyecto y cuáles van a ser los escenarios en donde me voy a mover y cuáles van a ser los lugares en donde voy a implementar mis acciones formativas. ¿Qué quiero trabajar? Si voy a trabajar, por ejemplo, el cuidado ambiental, no lo puedo hacer siempre desde el aula. Deberé salir a la escuela y quizás en algún momento también salir hacia la comunidad. Entonces, dependiendo la problemática que quiera yo atender o la situación que desee yo atender, es lo que va a determinar el tiempo y el lugar en donde se llevarán a cabo estas acciones formativas que estarán plasmadas en mi planeación. Intereses de aprendizaje. Reconoce lo que motiva e interesa a estudiantes, así como lo que esperan hacer y aprender. Puede inspirar el diseño de acciones formativas que les impulse a conocer, analizar, cuestionar y transformar su realidad. Probablemente yo tengo interés en llevar a cabo ciertas actividades, pero cuando lanzo esas preguntas detonadoras, me doy cuenta que los intereses de mis alumnos son otros y probablemente no empatan con los míos. En ese momento yo debo reconocer qué es lo que el niño quiere aprender, porque eso va a facilitar ese aprendizaje. Si yo impongo lo que a mí me interesa, lo que a mí me gusta y no veo motivación en los niños, probablemente van a llevar a cabo las actividades, pero sin ese gusto,
sin esa motivación intrínseca. Entonces, debo atender en primer lugar lo que ellos quieren, lo que a ellos les interesa. Y quizás yo puedo guiar y puedo inducir esos intereses, pero siempre debo priorizar lo que el alumno me está mostrando que quiere aprender. De esa manera será más fácil llevar a cabo estas acciones y será más fácil también atender esas situaciones o esos problemas. Si yo tomo en cuenta al niño, él realmente se va a sentir motivado y realmente se va a sentir comprometido con esa transformación. Y finalmente, la evaluación formativa. Implica valorar los procesos en cualquier momento del trabajo didáctico, ya que esta valoración no necesariamente tiene que hacerse al final del camino. Lo importante es que permita mirar el aprendizaje como una espiral en constante expansión, por lo que siempre se pueden reconocer nuevos puntos de partida. La evaluación formativa no es nueva. Llevamos varias reformas trabajando con la evaluación formativa desde el 2011, el 2017 y hoy con la nueva escuela mexicana, esto obviamente también es una prioridad. Buscar que el niño aprenda a evaluarse, aprenda a evaluar a los demás y aprenda también que esas evaluaciones no son solamente para tener un número en una boleta de calificación, que esas evaluaciones deben ser precisamente para mejorar, que eso que el niño aprende, que eso que identifica que debe mejorar o que debe continuar, sea una herramienta importante para la mejora. La evaluación formativa también tiene que ver mucho con la ética del docente. Todo este seguimiento que damos al alumno deberá quedar plasmado en los diferentes instrumentos de evaluación y también deberá ser un insumo para la reflexión personal. ¿Qué me está funcionando como docente y qué requiero mejorar? No solamente para el alumno, también para nosotros. Esta parte de autorreflexión también la debemos llevar a cabo los maestros y las maestras. Y ahora vamos con el ejemplo que nos presenta este documento de Aprendamos en Comunidad, integración del programa analítico, puente hacia la planeación de aula. El ejemplo que nos presenta aquí muestra una forma de concretar el proyecto con el que el colectivo integra los distintos componentes curriculares. Recordemos que los componentes curriculares son los campos formativos, los contenidos, los procesos de desarrollo de aprendizaje, también llamados PDA, y los ejes articuladores. Esto, obviamente, lo que se busca es propiciar el análisis, la reflexión y la transformación de una situación o problema de interés identificado por y desde la comunidad. Entonces, ahora sí, vamos a ver el ejemplo que nos muestra este documento. Vamos a poner en contexto. Tenemos que ubicarnos en un centro de educación preescolar. Ahí es donde sucede este ejemplo. La lectura de la realidad que nos presenta nos dice que a menudo, al momento de entrar a la escuela, en los festivales y en diferentes momentos del trabajo escolar, los estudiantes suelen preguntar: ¿quién es el papá de Ángel? ¿Por qué tiene dos mamás Miguel? ¿Quién es la mamá de Susana? ¿Por qué Luis vive con sus tíos? Entre otras interrogantes relacionadas con la conformación de las familias. Al ubicarnos a la educación preescolar, recordemos la etapa por la que pasan estos pequeños. Ellos, en este momento de su vida, difícilmente se cuestionan si la otra persona se va a sentir mal con relación a algún comentario que suelan ellos decir. Generalmente son espontáneos y lo que comentan estos pequeñitos y pequeñitas de preescolar, pues son cuestiones que para ellos son simplemente naturales, pero que en algún momento pudieran afectar a las personas que reciben esos comentarios.
Entonces, ahí nos ubicamos en este contexto de educación preescolar, en donde estos pequeñitos cuestionan con relación a las familias. Ahora bien, las preguntas, dudas, cuestionamientos o inquietudes de aprendizaje que expresen los estudiantes constituyen los puntos de partida. Estos puntos de partida que son de verdad importantes porque con ello vamos a construir la propuesta de trabajo que vamos a integrar en el programa analítico. Entonces, todo lo que nosotros vayamos captando de lo que comentan los niños, de lo que comentan los padres, lo que se vive dentro de la comunidad, nos va a servir como insumo para integrar estas problemáticas, estas situaciones en nuestro programa analítico. Y entonces recordemos, el programa analítico de alguna manera va a ser la guía para todas las actividades que vamos a estar implementando cada semana o cada mes en nuestra planeación didáctica. En el Consejo Técnico Escolar se revisan, se analizan todas estas inquietudes que van surgiendo de esta vida cotidiana, de este contexto en que se encuentra la escuela. Todo esto obviamente nos permite a los docentes reconocer qué es lo que tenemos que abordar con nuestros estudiantes. Regresando al ejemplo, cuando nosotros hacemos este reconocimiento en el consejo técnico, cuando se analiza y se reflexiona sobre las inquietudes que están presentando los niños, entonces se comienza a buscar el reconocimiento y el aprecio por la diversidad familiar. A partir de lo anterior, a partir de este análisis que se hace en el consejo técnico, de esta lectura de la realidad que están presentando los niños, a partir de ello, se busca entonces desarrollar un proyecto integrador. Los maestros de esta escuela, de este centro de educación preescolar, diseñan este proyecto, partiendo, como les decía, de lo que se está viviendo. Y entonces el proyecto integrador que presentan o que tratan de complementar en este consejo técnico se llamará ¿Cómo son nuestras familias? Este es el ejemplo que nos presenta este documento, este fascículo número 6. Bien, ya que tenemos entonces el nombre de nuestro proyecto integrador o la parte, la ruta que nos va a conducir a él, va a ser importante identificar las acciones formativas. ¿Qué acciones formativas pueden contribuir al análisis, a la comprensión, pero sobre todo a la transformación de esta situación o problema de interés para la comunidad? Y entonces, este proyecto integrador que se llama ¿Cómo son nuestras familias?, lo vamos a tener que aterrizar en los 3 escenarios pedagógicos: en el aula, en la escuela y en la comunidad. De esta manera, vamos a identificar qué es lo que nos presentan en este documento para que sea un ejemplo que nosotros podamos seguir, que podamos comprender para poderlos implementar dentro de nuestras escuelas. Bien, dentro del escenario de aula tendremos un proyecto que se llama Mi Familia. Y aquí nos plantean que en cada grupo escolar los estudiantes van a empezar con el reconocimiento de sus propias familias y de la diversidad que existe en el interior de ellas. ¿Quiénes la integran? ¿Qué actividades realizan? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son sus intereses? Etcétera. Todo lo que tenga que ver con la familia de cada alumno. Al reflexionar la situación desde el eje de inclusión, esta acción formativa contribuye al reconocimiento, valoración y aprecio de todas las familias que integran nuestra comunidad escolar. Esto va a permitir al alumno visibilizar que no existe un modelo único de familia y con ello se fortalecerá la identidad personal, pero también se va a fortalecer la identidad colectiva. Entonces, este proyecto
parte del escenario de aula. Ahora bien, nos vamos al siguiente escenario, que es el escenario de comunidad. En este escenario de comunidad vamos a tener un proyecto que se llama La familia de mis compañeras y compañeros. Aquí se va a promover que los estudiantes y sus familias visibilicen esta diversidad familiar que existe en la comunidad escolar, las diferentes composiciones familiares, así como aquellos aspectos de su diversidad cultural que las hacen únicas y valiosas. ¿Cuál es la religión de cada familia? ¿Cuáles son las festividades que se llevan a cabo en cada una de las familias de esta comunidad? ¿Qué lenguas hablan? Por ejemplo, si es que hay alumnos que que provienen de alguna cultura indígena, ¿todavía conservan su lengua o ya no? Al trabajar la situación desde los ejes de artes y experiencias estéticas, así como de apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, se tendrá la posibilidad de expresar la diversidad cultural existente en las familias que integran nuestra comunidad escolar, con el propósito de fortalecer nuestras identidades y los vínculos comunitarios. Entonces, partimos de la situación de que el alumno analiza primero su familia dentro del aula, pero después extendemos esto hacia la comunidad. Cómo son las diferentes familias de todos nuestros estudiantes que conforman esta comunidad. Entonces, aquí ya ampliamos hacia el escenario comunitario. Y tenemos también el escenario de escuela. Como escuela, se puede visibilizar y fomentar el trato digno y respetuoso entre la diversidad de familias que conforman nuestra comunidad escolar. Y entonces se determina el proyecto llamado el Día de la Familia. Aquí se busca que el día 5 de marzo se realice un encuentro colectivo para que de esta manera no exista Día de la Mamá o Día del Papá, sino que se determina en este consejo técnico, en esta revisión, en esta reflexión de esta lectura de la realidad presentada por las inquietudes de los niños, se determina como colectivo docente unificar un día para la familia que será el 5 de marzo. Al reflexionar la situación desde los ejes de igualdad de género e interculturalidad crítica, nos percatamos de que seguir manteniendo el Día de la Madre y el Día del Padre invisibiliza la diversidad familiar que se expresa en nuestra comunidad. Por ello, se decide que a partir de este ciclo escolar se celebre el Día de la Familia para visibilizar y reconocer toda forma de composición familiar. Entonces, este Día de la Familia, este proyecto escolar, busca dignificar a todas las familias sin importar la manera en cómo estén conformadas. Y de esta forma, el ejemplo que nos presenta este fascículo atiende los 3 escenarios. Por eso es un proyecto integrador, porque de alguna manera integra los 3 escenarios pedagógicos para dar esta solución al problema que se ha identificado. Bien, ¿cómo vamos a organizar los contenidos y los procesos de desarrollo de los aprendizajes que identificamos para abordar esta situación o problema de interés para la comunidad? Ya identificamos las acciones formativas que se van a llevar a cabo. Pero ahora, ¿cómo organizamos los contenidos? Primero, hay que revisar nuestro programa sintético, buscar contenidos que tengan relación con este problema o con esta situación. Ya que tenemos esos contenidos, ahora sí, identificar los procesos de desarrollo de aprendizaje que se van a atender también con este proyecto integrador. De esta forma, al organizar nuestros materiales, pues podemos comenzar con la elaboración de nuestras actividades. Y bien, en este fascículo encontramos los contenidos y los PDA
que se van a atender en cada uno de los campos formativos y en cada una de las acciones formativas. Ahora bien, tenemos aquí los contenidos que ya se identificaron, que son producciones gráficas dirigidas a destinatarias y destinatarios diversos para establecer vínculos sociales y acercarse a la cultura escrita. Esto se va a atender en el campo formativo de lenguajes, junto con sus PDA. Estamos hablando de preescolar. Entonces, en nuestro programa sintético encontramos los 3 grados de preescolar. Y de esta manera identificamos en el PDA, planifica producciones gráficas tales como avisos, recomendaciones de libros, recados, letreros, entre otros, de forma individual o en pequeños equipos. Aquí nos dice que con apoyo de este contenido y de sus procesos de desarrollo de aprendizaje, se va a promover que los estudiantes, partiendo de dibujos, collage, árboles genealógicos, álbumes familiares, expresen los diferentes aspectos de su familia. Estas producciones gráficas obviamente van a incluir datos de identificación de los estudiantes y esto va a permitir poder identificar a qué personas pertenecen. Esto obviamente nos habla también que el alumno aprenderá a colocar su nombre, aprenderá a identificar los nombres de sus compañeros y a distinguir las letras de los números. Entonces, esto es parte de los contenidos y los PDA que se abordarán en este campo formativo. Ahora bien, ¿qué contenidos y PDA están relacionados con este proyecto y con esta problemática? En el campo formativo de saberes y pensamiento científico, encontramos los saberes numéricos como herramienta para resolver situaciones del entorno en diversos contextos socioculturales. Y aquí viene algo importante, la contextualización de los contenidos. Recordemos que el programa analítico me pide también contextualizar los contenidos. ¿Pero a qué le llamamos contextualizar? Vamos a identificarlo, aquí no lo da. Nos dice que en primero, segundo y tercero de preescolar tenemos un PDA que dice cuenta objetos y elementos de su entorno en su lengua materna con diversos propósitos. Así es como aparece este PDA en este programa sintético de la fase 2. Pero cuando vamos a hacer nuestra planeación, al momento de colocar el contenido y los PDA, vamos a hacer un ajuste. ¿Para qué se hace este ajuste? Para apropiarnos de ese PDA, para hacerlo nuestro y poderlo llevar a la realidad de los niños. Si nosotros le ponemos solamente cuenta objetos y elementos de su entorno, bueno, no me está diciendo en sí qué tipo de objetos, voy a contar lo que yo encuentre a mi alrededor. Pero cuando contextualizamos, entonces ese cuenta objetos y elementos de su entorno se transforma en cuenta objetos de su hogar y escuela, con diferentes propósitos. Cuando nosotros hacemos este ajuste, cuando modificamos dentro del PDA o dentro del contenido lo que queremos en específico que el niño realice, entonces estamos contextualizando. Le estamos dando significado. Estamos resignificando ese PDA o ese contenido. ¿Y esto para qué nos sirve? Nos sirve, en primer lugar, para especificar la acción. Además de eso, nos permite darle un sentido distinto a esa realidad del alumno. Él ya va a saber de dónde va a contar los elementos. Pues de su hogar. ¿Qué objetos puede contar? Puede contar cucharas, puede contar tenedores, puede contar platos, vasos, lo que está a su alrededor, pero ya le estamos especificando de qué. Y de la escuela. Bueno, podemos decir, saca tu lapicera y vamos a contar todos los colores que traes hoy. Entonces, de esta forma, ya estamos contextualizando
ese proceso de desarrollo de aprendizaje. Aquí, ese es el ejemplo que nos da en este fascículo. ¿De qué manera hacemos el ajuste en los procesos de desarrollo? Cambiamos algunas palabras sin que se pierda el sentido ni la intención y de esa forma, de esa manera hacemos nuestro el PDA. Y el niño le va a dar un mayor significado y nosotros vamos a poder organizar mejor las actividades. Bien. En el campo formativo de lo humano y lo comunitario, también tenemos nuestro contenido para trabajar este proyecto. La construcción de la identidad personal a partir de su pertenencia a un territorio, su origen étnico, cultural y lingüístico, y la interacción con personas cercanas. En el campo formativo, ética, naturaleza y sociedades nos dice cambios que ocurren en los lugares, entornos, objetos, costumbres y formas de vida de las distintas familias y comunidades con el paso del tiempo. Ahora bien, tenemos aquí el PDA que está señalado en un circulito naranja. El PDA identifica con ayuda y a través de narraciones, cartas, fotografías, objetos, ropa y otros elementos, acontecimientos y sucesos importantes ocurridos en su familia a lo largo del tiempo. Y este PDA, si nosotros lo encauzamos desde la perspectiva del eje articulador, apropiación de la cultura a través de la lectura y la escritura, entonces los estudiantes van a poder expresar, aquí dice con apoyo, el apoyo va a ser sus dibujos, sus collages, sus álbumes familiares, los árboles genealógicos, la ropa incluso, dice ahí, los diferentes objetos que pueda él llevar a la clase, va a diferenciar aspectos relacionados con sus familias. Entonces, aquí, por ejemplo, el niño puede llevar el vestido de novia de mamá y de esa manera darnos una plática de cómo fue ese suceso, qué pasó en su familia de importante con ese objeto. Puede llevar las fotos de sus abuelos, las fotos de sus padres, para que de esa manera el niño se esté apropiando también de esa riqueza cultural que existe en las familias. Puede llevar probablemente cartas escritas en otro idioma, escritas en otra lengua, para que de esa forma se identifique desde este eje articulador cómo es la cultura de esa comunidad. Entonces, este es el ejemplo que nos muestran aquí en este documento, en este fascículo número 6 de integración del programa analítico, Puente hacia la planeación de aula. Nos va dando de alguna manera como la ruta, el caminito que debemos nosotros ir siguiendo en este proyecto integrador desde la parte del escenario de aula. Aquí estamos hablando del escenario de aula. Son estos 4 campos formativos que atendemos desde este escenario y los contenidos y PDA que podemos tomar en cuenta para esta problemática o esta situación. Ahora bien, desde el escenario de escuela. Desde el escenario de escuela solamente me plantea el ejemplo, trabajar esta acción formativa, las familias de mis compañeras y compañeros, con el campo formativo de lenguajes y de ética, naturaleza y sociedades. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesariamente debo trabajar los 4 campos formativos en cada escenario, porque si lo hiciéramos así sería bastante el trabajo que tendríamos que aplicar y una quincena probablemente no sería suficiente. Se tendrían que ampliar los tiempos y se tendrían que hacer otros ajustes y obviamente si no tenemos una buena organización de contenidos y PDA, probablemente el proyecto no tendría el éxito esperado. Entonces aquí nos dice que desde el escenario de escuela solamente se va a trabajar con 2 campos formativos que serán lenguajes, ética, naturaleza y sociedades. Y nuevamente nos plantea qué contenidos se van a abordar,
qué PDA se van a estar trabajando en primero, segundo y tercero de preescolar. Y nos vamos a enfocar en el PDA de tercer grado, que dice: aprecia y opina sobre las creaciones de sus pares y otros artistas de la comunidad. Aquí el PDA está tal cual, aparece el programa sintético, no nos plantea ningún ajuste, no nos plantea ninguna contextualización, está tal cual. Y desde la perspectiva del eje de artes y experiencias estéticas, aquí vamos a vincular este eje articulador. Con este PDA articulamos este eje articulador de artes y experiencias estéticas. A partir de este contenido y sus procesos de desarrollo de aprendizaje, se pueden realizar producciones que expresen y comuniquen la diversidad cultural de las familias de nuestra comunidad escolar. Por ejemplo, acerca de sus lenguas, acerca de sus religiones, gastronomía o tradiciones. Estas se colocarán en una galería de la escuela para el conocimiento de cualquier integrante de nuestra comunidad. Entonces aquí, este PDA, que nos habla de creaciones de sus pares y otros artistas, bueno, busca precisamente retomar estas experiencias estéticas, llevando a cabo la elaboración de dibujos, de collage, que de alguna forma sean la expresión de arte de los niños. ¿Y de qué manera los damos a conocer? A través de presentar sus productos, sus entregables, en una galería, en donde se hable de lenguas, culturas, religiones, gastronomía, tradiciones. Y esto lo tendrá que ver, obviamente, toda la comunidad escolar. El siguiente PDA nos dice: reconoce las distintas formas de ser y actuar de sus pares para convivir en armonía. Este PDA viene del contenido de Ética, Naturaleza y Sociedades, que dice: la diversidad de personas y familias en la comunidad y su convivencia en un ambiente de equidad, libertad, inclusión y respeto a los derechos humanos. Entonces aquí nos habla de reconocer formas de ser y actuar. Y si trabajamos este PDA desde el eje articulador de interculturalidad crítica, los estudiantes y las familias podrán reconocer que no hay una única manera de ser y de vivir en familia, que las familias de la comunidad escolar van a expresar a través de las producciones que se realicen lo que para ellos significa vivir en familia. Entonces, partiendo de esta interculturalidad crítica, el niño debe reflexionar que todos somos distintos y que, por supuesto, nuestras familias también lo son, pero que no por ello vamos a actuar desfavorablemente en contra de ellos porque no son como nosotros. Entonces, de esta forma, vamos a aprender a reconocer el valor del otro, a reconocer la importancia que tenemos todos. Y esto, obviamente, nos va a permitir respetar a los demás, respetar a sus familias y con esto favorecer la convivencia armónica. Entonces, de esta interculturalidad crítica, de este diálogo reflexivo, de este análisis que hagan los niños de las diferentes familias de la comunidad, se buscará la convivencia armónica. Y finalmente, tenemos el escenario de comunidad. Este escenario de la comunidad nos habla de la acción formativa del Día de la Familia. Aquí se trabajará con 3 campos formativos: lenguajes de lo humano y lo comunitario, 2 en 2 diferentes contenidos. Entonces solamente son 2 campos formativos que tienen 3 contenidos y que tienen sus PDA para cada grado. Nos dice en el campo formativo de lo humano y lo comunitario las posibilidades de movimiento en diferentes espacios para favorecer las habilidades motrices. Aquí entra la parte de educación física. Y nos dice que combina movimientos que implican control, equilibrio y estabilidad del cuerpo al realizar acciones individuales, en pareja o en colectivo.
Y nos plantea que cada año el evento del Día de la Familia va a tener una temática diferente. De esta manera, las familias que lleguen a la escuela en esta convivencia del 5 de marzo van a establecer juegos en familia. Cuando hablamos de juegos en familia, entonces estoy atendiendo esta parte que me habla de movimientos, equilibrio y estabilidad. Además de esto, nos dice que desde la perspectiva del eje vida saludable, este tipo de eventos nos va a permitir generar esta convivencia armónica, pacífica, respetuosa e inclusiva. Porque al momento de estar conviviendo las diferentes familias de la escuela, pues obviamente estarán reconociendo al otro y deberán aprender a respetar estos juegos, a respetar estas personas, a respetar esta convivencia y esta interacción. Cuando nosotros generamos esto dentro de la escuela, esto se extiende a la comunidad. Cuando nosotros estamos favoreciendo este trato digno y respetuoso entre las personas, también cuando se encuentren fuera de la escuela, obviamente tendrán una mejor convivencia. Si no se conocían o si no se hablaban, al menos se van a saludar. Esto es algo que se busca integrar dentro de la escuela, pero no solo para la escuela, sino para que esto vaya más allá de las aulas y del ambiente escolar. Bien, en el campo formativo del humano y lo comunitario se retoma otro contenido que dice medidas de prevención de accidentes y situaciones de riesgo de acuerdo con el contexto para el cuidado de la integridad personal y colectiva. Y aquí nos plantea el PDA colabora en acciones de difusión al promover una cultura de prevención de accidentes y riesgos para el beneficio común. Entonces, si nos vamos nuevamente al eje articulador de vida saludable, se podrá promover entonces con este contenido y con sus PDA el conocimiento de las medidas de prevención y seguridad para que las personas contribuyan a promover el cuidado de sí mismo y el cuidado de los demás. Plantear entonces esta situación de la cultura de la prevención a través de las acciones que se lleven a cabo en colaborativo para que de esta manera todos aprendan a cuidarse. En primer lugar, a cuidarse ellos mismos y en segundo lugar, a cuidar a los demás. Y nos dice aquí algo importante. Otro colectivo con la misma situación de interés podría desarrollar sesiones de tertulias literarias para trabajar con cuentos que contribuyan al reconocimiento y aprecio de la diversidad familiar. O podrán promover obras de teatro en donde participen los estudiantes y las familias. Las posibilidades didácticas para abordar una situación o problema son amplias y son diversas. Cada colectivo va a definir los proyectos integradores que orienten el desarrollo del plano didáctico hacia un horizonte común. Entonces, ¿qué nos dice esta frase? Que cada uno va a determinar lo mejor para su contexto, lo mejor para su entorno, pero lo más importante, lo mejor para el aprendizaje de las niñas y los niños. En cada escuela podrán tener una problemática similar, pero cada colectivo va a determinar cómo la van a atender. Esto solamente es un ejemplo que nos plantea este fascículo número 6, pero cada escuela puede tener situaciones similares a lo que estamos viendo, pero cada quien va a determinar cómo los va a abordar, de qué manera va a atender estos contenidos, de qué manera va a ser su contextualización, si se requiere hacer un codiseño, eso lo va a determinar cada colectivo escolar. De esta forma, nos vamos entonces a la parte final de este documento. En la página número 13 nos dice que para la integración del programa analítico es necesario considerar, en primer lugar, la evaluación. Es lo que nos plantea este documento. La evaluación, cuando la evaluación se hace con sentido formativo, es un proceso que puede llevarse a cabo en cualquier momento del desarrollo de un proyecto integrador, ya que es parte intrínseca del proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? La evaluación formativa
no la voy a llevar a cabo hasta el final del proyecto. Desde que inicie el proyecto, durante el proyecto y al final del proyecto, yo tendré que estar evaluando con los diferentes instrumentos, con las diferentes técnicas de evaluación. Deberé estar llevando un seguimiento del proceso de aprendizaje de cada uno de mis estudiantes. Además de ello, nos dice que conviene que las familias y los estudiantes participen en la definición de qué valorar y cómo valorarlo. Esto va a contribuir al desarrollo de la autonomía en los procesos educativos de nuestros estudiantes. Esto sabemos que dentro de la evaluación formativa es prioritario. Le debo decir al alumno qué va a aprender, cómo lo va a aprender, en cuánto tiempo y de qué manera. Entonces, de esta forma, el alumno está enterado de cuál será su proceso en ese proyecto. Y también lo debo enterar al inicio del proyecto, cuáles son los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje que deberá alcanzar y con qué lo voy a evaluar, cuáles van a ser los indicadores de esta evaluación y cuáles van a ser los entregables que se llaman hoy. Lo que el alumno va a ir realizando durante el proyecto, cuáles van a ser esos entregables que voy a considerar como parte de la evaluación formativa, sin perder de vista que el entregable no nos da la calificación, que la calificación la vamos a ir abonando desde el inicio hasta el final del proyecto. Además de ello, implica identificar los puntos de llegada que servirán de referentes para valorar los procesos individuales y colectivos en cualquier momento del camino. Esta comunicación que debemos tener con el alumno nos permitirá plantear qué es lo que quiero que alcance, qué es lo que quiero que aprenda, qué es lo que debe avanzar en ese proyecto. Y además de hacérselo saber al alumno, también se lo debo informar al padre de familia. El padre de familia también debe estar enterado de cómo se va a llevar a cabo el proyecto, cómo se le va a evaluar al alumno y cuáles van a ser los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje que deberá alcanzar. Incluso, desde el inicio, podemos mandarle al padre de familia la rúbrica, la lista de cotejo o la escala valorativa con la que vamos a evaluar ese proyecto, para que de esa forma ya esté enterado y nos ayude también en casa con este aprendizaje de sus hijos. Entonces, esto es una prioridad. La evaluación formativa nos pide informar tanto al alumno como a los padres cuál va a ser el camino que se tendrá que recorrer durante cada uno de los proyectos hasta finalizar cada trimestre. Las metodologías. Las metodologías didácticas, como son aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje servicio, aprendizaje basado en indagación, entre otras, son un referente para la enseñanza en los que no es obligatorio seguir los pasos o momentos de manera rígida. Esto es bien importante, maestros y maestras. No debemos seguir las metodologías tal cual nos las marca. Podemos nosotros ir retomando ciertas actividades, ir retomando ciertos caminos que ya nos plantea la metodología, pero yo puedo hacer modificaciones. Se trata de poner en el centro un diseño creativo, un diseño transformador que favorezca los procesos formativos que consideren pertinentes y necesarios. Y aquí entra nuevamente la autonomía del docente. Yo tengo mis metodologías. Ya en mi libro de la fase 3 me dice cómo son las metodologías, cuáles son sus fases, cuáles son sus momentos, pero al momento que yo aplico las actividades para un proyecto, estas pueden variar. Yo en algún momento puedo crear mis propias actividades y puedo conducir al alumno en ese aprendizaje sin necesidad de plantearme las actividades de forma rígida, tal cual las puse en la planeación. Recordemos que muchas veces los niños, el clima o las situaciones que ocurren en el aula nos pueden llevar hacia otro tipo de actividades. Entonces, esto es válido.
Las metodologías pueden ayudar a orientar algún punto en el camino, pero el camino que cada colectivo decida seguir, ese será único. Nosotros somos quienes marcamos esa ruta, marcamos ese camino y quienes determinamos qué actividades, qué fases o qué momentos de la metodología vamos a ir completando en nuestra planeación. Entonces, de nosotros depende el camino que queramos marcar para nuestros estudiantes. Los proyectos. El diseño de proyectos es una forma de trabajo didáctico que adquiere relevancia para la concreción del Plan de Estudio 2022, en tanto que contribuye a organizar y promover el trabajo colaborativo en favor de una situación o problema de interés común, pero no sustituye a ninguna otra actividad formativa que el colectivo decida realizar en favor de la formación integral de sus estudiantes. Esto también es algo importante que retomar. Trabajo colaborativo. Tengamos bien presente esta parte del trabajo colaborativo. Cuando nosotros estamos trabajando por proyectos, no puedo dejar a los niños trabajando de forma aislada. Debemos promover en todas nuestras actividades de aula, con nuestros padres de familia, incluso nosotros como colectivo docente, debemos favorecer y promover este trabajo colaborativo. De esta manera, vamos a decidir qué proyectos me van a servir para poder atender esa situación o ese problema que ya detecté. Y el proyecto va a partir de este trabajo colaborativo para que entre todos podamos resolverla. De esta forma, los estudiantes y los maestros debemos estar en esta misma sintonía de trabajo, de colaboración, de no estar ajenos a los demás, de no buscar el trabajo individualizado, sino por el contrario, buscar estas acciones formativas que permitan al alumno aprender de los demás y compartir con los demás. Los contenidos y PDA. Un contenido o un proceso de desarrollo de aprendizaje puede ayudar al trabajo didáctico de varias situaciones o problemas identificados, abordarlos para diferentes propósitos y contextos y puede también contribuir a su consolidación. Entonces, al inicio del ciclo escolar, debemos hacer nuestra dosificación de contenidos y PDA. Esta dosificación, ¿cómo la vamos a hacer? Partiendo de la lectura de la realidad, partiendo de la identificación de problemas que atender. Si yo tengo 10 problemas que atender durante todo el ciclo escolar, tendré que hacer mi dosificación de contenidos y PDA que estén vinculados con cada uno de estos problemas identificados. Estas problemáticas van a estar dentro del programa analítico. Esta organización de contenidos y PDA, esta dosificación, también deberá estar dentro del programa analítico, buscando atender esos problemas identificados. Y obviamente, dentro de todo ese trabajo que se haga, lo que se busca es que el niño consolide estos contenidos y estos PDA. A pesar de que tenemos autonomía, no podemos dejar a un lado los contenidos y los PDA y decir, bueno, yo solamente voy a trabajar con 20, pero mi programa sintético trae 40. No puedo dejar ningún contenido sin atender. Todos los contenidos y todos los PDA de nuestros programas sintéticos correspondientes a nuestra fase se deben abordar completitos en el ciclo escolar. ¿Por qué? Porque si yo dejo contenidos y PDA sin trabajar con el alumno, cuando pase al siguiente grado, no va a tener esas herramientas. Van a existir esos vacíos en el aprendizaje del alumno. Entonces, todos mis contenidos y PDA deberé dosificarlos con base en mis problemáticas y deberán ir anexados a mi programa analítico
para que de esa manera tengamos la guía de qué vamos a ir trabajando mes con mes o quincena por quincena para poder solucionar esas problemáticas a través de las actividades que se implementen en la planeación. Los libros de texto. Controversiales los libros de texto, ¿verdad? Pues bueno, estos libros de texto presentan situaciones que se pueden retomar en el diseño y en el desarrollo del plano didáctico. Lo más sencillo es tomar mi libro de proyectos escolares, mi libro de proyectos de aula, mi libro de proyectos comunitarios y identificar cuáles son los proyectos con los que yo puedo atender mis problemáticas y trabajar con ellos. Eso es lo más sencillo. Pero también hay otra variante. La variedad de proyectos, la información, los ejercicios y las actividades que están dentro de nuestros libros de texto también nos pueden inspirar de otra manera. Nos pueden inspirar para que nosotros hagamos también creaciones de estos proyectos. ¿Puedo yo retomar de algún proyecto algunas actividades? Sí. ¿Puedo diseñar otras actividades para complementar? También. Entonces, nosotros vamos a decidir si trabajamos con los proyectos tal cual vienen en el libro o si retomamos algunas actividades y complementamos con otras, o simplemente también podemos determinar crear nuestros propios proyectos. Entonces, de esta forma, los libros de texto van a ser una herramienta de trabajo para cada uno de nosotros. Esos libros de texto también nos podrán conducir entre cada fase, entre cada momento de las diferentes metodologías. También pueden ser una guía para nosotros cuando queramos hacer un proyecto propio. Entonces, los libros de texto definitivamente son de gran ayuda para cada docente si sabe ir encauzando esos proyectos hacia la atención de los problemas detectados en su contexto. Y finalmente tenemos la inclusión. Los proyectos integradores habrán de desarrollarse desde un marco de educación inclusiva, lo que implica pensar en acciones formativas que posibiliten la participación y colaboración de todas y todos, a partir de reconocer, valorar y respetar toda forma de expresión de nuestra diversidad. Sabemos que nuestra sociedad es diversa. Nosotros, dentro de nuestras comunidades, también tenemos y vivimos en esta diversidad. Entonces, esta parte de inclusión, esta educación inclusiva que prevalece de manera tan importante con la nueva escuela mexicana, también la tenemos que encauzar en estos proyectos integradores. Dentro de nuestras actividades deberemos atender esa diversidad. En el caso de tener alumnos con discapacidad, deberemos atender esos ajustes razonables dentro de nuestra planeación. Todas las acciones que nosotros llevemos a cabo en el aula, en la escuela y en la comunidad deberán tener la participación de todas y de todos. Hablamos de niños, niñas, hablamos de mamás, de papás, de maestros, de maestras, y todos debemos estar colaborando en estas actividades, en estas acciones formativas que se plantean en nuestras escuelas. Entonces, la integración del programa analítico deberá considerar todas estas partes, todos estos conceptos importantes de evaluación, de metodologías, de proyectos, de contenidos y PDA, los libros de texto y, por supuesto, la inclusión. El programa analítico será la columna vertebral de nuestra labor en el aula. El programa analítico va a ser quien nos proporcione las herramientas importantes por medio de las situaciones o los problemas, esas herramientas con las que nosotros vamos a trabajar en el aula para poderles dar una solución. Los niños deberán aprender a solucionar problemas, pero no problemas externos, no problemas inventados, no problemas que se imaginen, problemas que están viviendo en su vida cotidiana.
problemas que están identificando en su contexto, situaciones que están viendo en su familia, en la comunidad y en la propia escuela. Y de esta forma, el programa analítico nos servirá de guía y de base para esa planeación didáctica que deberemos entregar cada semana o cada quincena o cada mes, dependiendo lo que se decida como colectivo docente. No hay una fecha exacta, no hay un tiempo exacto. Cada colectivo docente va a determinar el tiempo de su planeación, la manera de entregar, pero eso sí, sin perder de vista que todo lo que esté plasmado en la planeación deberá venir de esa lectura de la realidad, deberá contextualizar esos contenidos y esos PDA. Y en caso de ser necesario, deberá también atender un codiseño. Cuando no tenga yo contenidos ni PDA en mi programa sintético y yo tenga una problemática que atender, entonces yo con mi autonomía puedo crear esos contenidos para poder atender a mis estudiantes. Entonces, maestros, maestras, con esto damos por concluida nuestra sesión del día de hoy relacionada con este fascículo número 6 de este documento Aprendamos en Comunidad, integración del programa analítico, puente hacia la planeación de aula. Espero que haya sido de gran utilidad para ustedes, para esta formación que tienen, para esta preparación hacia esa meta que se han planteado. Y bien, ya para finalizar, únicamente cerrar con esta frase que dice: cree en ti y todo será posible. Solo aquellos que sueñan pueden volar. Y eso es lo que deseamos en el Centro de Capacitación Personal y Profesional, que ustedes sueñen y vuelen, que su imaginación haga que cumplan ese sueño, que cumplan esa meta y que todos y cada uno de ustedes el próximo ciclo escolar nos estén compartiendo que tienen esa meta ya en sus manos. Ha sido un gusto para mí, maestros, maestras, compartir estos minutos con ustedes. Soy la profesora Claudia Mateo Serrano y a nombre del Centro de Capacitación Personal y Profesional para Maestros, les doy las gracias y les deseo un excelente día.